Hola, ¿hay alguien que se fue o...? Ah, bueno, se olvidaron del precio del mismo bien. Ese es primordial, porque después, como trabajamos con un modelo, los otros permanecen constantes y es el que justamente hacemos todo el análisis de la oferta. Después, los otros tres determinantes clásicos es la tecnología, los costos de los factores productivos, de los recursos y el precio de la competencia. ¿Tá? De todos modos, algunos pusieron, otros más que están más de la teoría económica más reciente, como los precios futuros, como la intervención del Estado mediante subsidios e impuestos. Pero tan solo tenían que nombrar los cuatro que son los tradicionales. Después cuando contestaban, muchos no contestaron la segunda parte de la pregunta de qué sucedía cuando se modificaban estos determinantes. En primera instancia lo que sucede es que hay cambios en la oferta y cambios en la cantidad ofrecida. De toda la cantidad de exámenes, solamente 2 o 3 contestaron eso. Empezaban a decir que se movían pero como consecuencia de esos cambios en la oferta o cambios en la cantidad ofrecida, después cuando hacemos el análisis de las curvas en una gráfica, vemos que hay desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda, o se mueven sobre la misma curva. Cuando se mueven sobre la misma curva, lo que se ha modificado es el precio y estamos hablando de cambios en la cantidad ofrecida. ¿Tá? Hubieron gente que cuando se modificaba el precio del bien, también hicieron la gráfica y hacían el desplazamiento de la curva. Entonces, cuando hablamos de cambios en la cantidad ofrecida, bueno, estamos hablando de la oferta, las modificaciones es en el precio y se cumple la ley de, de oferta, que a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad. Y estos son cambios en la cantidad ofrecida. Cuando se modifican los demás determinantes, como la tecnología, los costos de los factores productivos o recursos, ahí sí tenemos desplazamientos de la curva hacia arriba o hacia abajo. Esta es la curva original. Y algunos quisieron explicar esto, que al mismo precio, esta es la original y esta es la nueva curva, que va hacia abajo, que a un mismo precio se puede, con esa modificación, ese cambio, acá hablamos de cambio en la oferta, ¿tá? Se produce que a un mismo precio, no es que el precio se mantiene constante, la situación es que a un mismo precio, según hacia dónde se mueva o se desplace la curva, vamos a aumentar la cantidad o vamos a disminuir la cantidad. Esa era la pregunta 1. El error fue que algunos directamente dijeron los determinantes incompletos y no respondieron la segunda parte. Otros respondieron la segunda parte, pero no hablaron de esto. Lo que se produce cuando se modifican es esto: cambios en la cantidad, cambios en la oferta. Y como consecuencia de esto, cuando analizamos en la gráfica, hay movimiento sobre la misma curva o desplazamiento, cuando acá estamos hablando de lo que cambia es el precio del bien, y acá cuando cambian los otros determinantes. ¿Está claro? Eso, o sea, 2 o 3 de los 100 y pico contestaron bien esta pregunta. Los otros, en los determinantes al menos tenían que nombrar los que son clásicos.
son importantes, ¿tá? En el otro tenían que hacer el cálculo del costo de oportunidad, tenían la tablita, tenían que graficarlo, la mayoría lo graficaron y ahí pasaban una foto, y tenían que hacer el cálculo cuando pasaban de la alternativa, tenían la tabla y tenían las coordenadas cartesianas, y cuando pasaban de la alternativa 3 a la 4. Voy a borrar acá. Espere que se me subió. Pasaban de la alternativa, acá tenían la alternativa, tenían un bien A y un bien B, y decía que pasaban de la alternativa 3 a 4. Y acá tenían 5 para el bien A y 6 para el bien B. Y en la 4 tenían 2 y 8 para el bien B. Entonces, el costo de oportunidad que ustedes tenían que calcular, ¿de quién era? ¿De A o de B? A ver si contesta alguno en el chat. Y sería lo que disminuye sobre lo que aumenta. Claro, entonces, ¿qué es? ¿Del A o del B? Sería A sobre B. Pero el costo de oportunidad que estamos calculando es de B. ¿Tá? Entonces, es lo que disminuye el producto A, lo que sacrificamos del producto A para aumentar las cantidades del producto B. Entonces estamos sacando el costo de oportunidad de B. ¿Está claro? Esto en la mayoría lo habían hecho bien. Después, salvo 2 o 3 contestaron bien por qué la curva o por qué la frontera de posibilidad de producción es cóncava. El por qué crucial o el por qué, para verlos, por qué tiene esa forma es por la ley de rendimiento decreciente. Eso es lo crucial, es lo que deberían haber contestado. También acá fueron 2 o 3 los que contestaron eso. Después, o sea, el por qué es por la ley de rendimientos decrecientes. Luego, algunos contestaron que era porque el costo de oportunidad era creciente, solamente, y otros contestaron que los recursos y las tecnologías eran versátiles, pero no igualmente aptos para toda la producción del bien A o B. Todo esto está bien, pero estaba incompleta. Lo principal es que tiene de esa forma por la ley de rendimiento decreciente. Y después, esto está correcto, pero la respuesta estaba incompleta. ¿Ah? En la tercera pregunta, en una situación de equilibrio, y tenían hecho el gráfico, no estaba concretamente que ustedes que marcaran las alternativas, pero si estaba el gráfico, significaba que tenían que marcarlo, la alternativa, las 2 alternativas que les daba la pregunta. Tenían una situación de equilibrio, la oferta y la demanda, tenían marcado el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, y les daba una alternativa A que decía si querían vender a un precio superior, y ustedes lo tenían que marcar. Hubo gente que lo marcó
voy a buscar un color, acá marcaban. No, el precio está acá y las cantidades están acá. Siempre ustedes marcan el punto acá, pero se van a los ejes, ahí en los ejes donde tienen las cantidades y los precios, nunca acá. Marcaban acá la alternativa a un precio superior, el precio de equilibrio, y otros me marcaban el precio máximo, también acá en el medio. No, el precio máximo está determinado acá, y después vemos qué pasa con ese precio que hemos puesto en ese lugar con respecto a los ejes. Pero siempre hablamos que los precios están acá y las cantidades están acá. A ese precio máximo, esta es la cantidad ofrecida máxima. Y esta es la cantidad demandada máxima. Hubo gente que no contestó las dos preguntas y no hizo absolutamente nada en el gráfico. Otros indicaron cuando el precio era superior al precio del mercado y no indicaron el precio máximo, otros indicaron el precio máximo y no el precio superior. Profe, una consulta. Sí. Yo, digamos, respondí las preguntas, pero porque el ejercicio decía nada más que había que responder, no hice el gráfico, pero Pero no el porque no gráfico lo sabía. estaba el gráfico lo tenían ¿para qué lo tenían ahí en el ejercicio ya? Claro, pero yo para, o sea, no para imprimí el utilizarlo. digamos. ¿Tá? Sí, yo también hice lo mismo. Y yo además, siempre en la teoría le digo, cuando comienzan a desarrollar algún tema, a explicar un tema, la mejor forma es haciendo el gráfico. ¿Tá? Claro, o sea, pienso que... No estaba para que ustedes vieran la situación de equilibrio y listo. No, tenían que, las alternativas A y B, indicar qué pasaba en este gráfico. Claro, por eso yo le digo que no lo hice, no sabía que había que hacerlo, digamos. O sea, pero lo Sí, tenían igual tendría que haber puesto aclarado, también podría haber aclarado que Pero dice, ¿dónde ubicaría un precio máximo si pretende tener influencia en este mercado? Y abajo tienen el gráfico. ¿Para qué lo tienen el gráfico? Justamente para ver qué pasaba en ese gráfico cuando aplicaban la alternativa A o la B. Y hubo gente que lo interpretó bien. O sea que no es una cuestión de que hay que estar diciéndoles todo. ¿Tá? Otra cosa, hubo una gran mayoría, no sé por qué, cuando me daban que el precio máximo debería ser igual al precio de equilibrio. O se mandaron la respuesta por algún medio, o de dónde sacaron eso, porque nosotros vimos en teoría los precios máximos y los precios mínimos, lo comparamos los precios máximos con los precios cuidados. No sé por qué un gran porcentaje de alumnos dijo que lo tenía que ubicar, que tenía que ser igual al precio de equilibrio. Cuando vimos el PowerPoint dijimos, salimos de esa economía cerrada donde están solamente el sector familia y el sector empresario, y aparece el sector Estado, gobierno, con la imposición de los precios máximos y los precios mínimos, y que el objetivo del gobierno en los precios máximos es beneficiar ¿a quién? A los consumidores, y en los mínimos beneficiar a los productores. ¿Está? En la próxima eran de los bienes sustitutos. Algunos, cuando hablaban de los bienes sustitutos, lo enfocaron solamente, que era cuando sustituimos un bien por el otro, e hicieron el análisis solamente que eran bienes de mejor o menor calidad.
ese es un caso de bien sustituto, pero hay bienes sustitutos que son de diferentes naturaleza, no necesariamente tiene que ser la Coca-Cola y la Pepsi, me daban como ejemplo, ¿tá? Y lo enfocaban solamente que era sustituto porque tenía mejor calidad la Pepsi o la Coca con respecto a otras gaseosas de menor calidad. No, pueden ser bienes sustitutos de diferentes naturalezas. Por ejemplo, la carne por un vegetariano, la milanesa de carne con la milanesa de soja. Son de diferentes naturalezas. Una carne vacuna con... no necesariamente tiene que ser uno de mejor o menor calidad. Ese fue el error que tuvieron varios a la hora de definir a qué llamamos bien sustituto o complementario. En esto, algunos lo tomaron así, con mejor o menor calidad, otro que era sustituido para el uso de uno con el otro, y en los complementarios, lo había anotado en una hoja y me lo olvidé en la oficina. Hubo alguien, en general los complementarios, el uso de uno depende del otro, no se puede usar sin el otro. Y muchos definieron eso, pero hubo gente que no me acuerdo ahora, lo tenía anotado en una hojita y no lo traje. Pero en la mayoría esta respuesta la tuvo bien. Con respecto a las 5, 2 o 3 las tuvieron mal, que tenían que marcar con una cruz la opción correcta. Indique cuál es la... Bueno, en la 5 no hay mayores problemas porque la mayoría la hizo bien. Y con respecto a la que les dio una gran ayuda mucho la 5 para promocionar o para regularizar, a salir aprobado. Y en la 6, ustedes tenían 6 preguntas, de las cuales podían elegir 5, no necesario tenían que contestar las 6. Y en las 6 hubo parciales que eran como, no sé, parecía que había estado uno al lado del otro por los puntos y coma iguales. Les preguntaba cuál era, indique cuál es la condición para que un empresario maximice sus beneficios, grafique alguna alternativa. En general, no en un mercado en especial. Muchos contestaron que era el beneficio total era igual al ingreso menos los costos totales y que la máxima diferencia entre estos dos variables, eso me decían que maximizaba beneficio. Me preguntan cuál es la correcta de las 5, era la 3. Pero la condición que yo les había dicho que para todo, cuando vimos en costo y cuando vimos la unidad de costo y producción, les había dicho que la condición era que el ingreso marginal, esa máxima distancia entre el ingreso total y el costo total, era cuando la pendiente del ingreso marginal era igual a la pendiente del ingreso total, era igual a la pendiente del costo total. Y que desde el punto de vista económico, la pendiente del ingreso, de la curva de ingreso total, disculpe que hay alguien que quiere entrar, la curva de la pendiente, matemáticamente, y cómo se calculaba la pendiente del ingreso total, correspondía al concepto económico de ingreso marginal. Y la forma de calcularlo matemáticamente a la pendiente del costo total correspondía al concepto económico de costo marginal. Y esta es la condición que maximiza beneficios. Y dependiendo del tipo de mercados, algunos lo colocaron. ¿Qué pasa en competencia perfecta? El ingreso marginal es igual al precio de mercado, al precio aceptante, y esto es igual al ingreso medio. Entonces, es común
Hola, volví. Hola, ¿me ven? Sí, bueno. Sí, profe. Nosotros no hemos visto monopolio, pero sí cuando vimos cuando maximizaba, cuando vimos en la unidad donde vimos la función de producción y la de costo, trabajamos con una curva de monopolio, yo les aclaré ahí, ¿no? En el caso del monopolio, como el precio del mercado lo determina él influye en ese precio del mercado, la condición que maximiza es que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y hubo mucha gente que no sé por qué pusieron que la condición que maximizaba era cuando el ingreso marginal era igual al costo marginal. Nosotros con los que me pusieron así estaba bien, ¿tá? Porque me aclaraban que correspondía a una situación de empresa en competencia perfecta. Muy poco me pusieron esto y hubo gente que se confundió esa máxima distancia que hay o diferencia que hay entre el costo total y el costo, entre el costo total y el ingreso total. Me pusieron que era cuando el ingreso marginal era mayor al costo marginal. Y esto, si esta situación la ponemos en un mercado de competencia perfecta, que es donde hicimos este análisis, ¿qué pasaba cuando el ingreso era mayor al costo marginal? Tenemos esta situación, costo marginal, ingreso marginal. Significa que tenemos un precio, este es el precio que me maximiza el beneficio. Que el ingreso sea mayor al costo marginal, significa que estamos en una producción menor, a un precio menor. Entonces, tenemos la posibilidad de aumentar nuestra producción, porque aumentando nuestra producción podemos obtener beneficios, hasta llegar a este punto. Algunos me hicieron esta gráfica. Y si yo tengo a un precio que es mayor a este precio, que es mayor a mi ingreso marginal, o sea, la situación cuando mi ingreso marginal es menor al costo marginal, ¿tá? En esta situación significa que yo tengo producir más cantidad que la cantidad óptima que me maximiza los beneficios, tengo una pérdida que está representada por este triángulo. Entonces la situación que me maximiza beneficio al empresario, independientemente del tipo de mercado en el que estemos, es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Después, en cada uno de los tipos de mercado tenemos esta situación, o tenemos esta situación, en el oligopolio también pasa lo mismo que en el caso del monopolio, pero eso todavía, estas dos situaciones las habíamos visto en clase. En esto, en la unidad cuando vimos competencia perfecta, y en esta cuando vimos la función de producción y la función de costo. Y acá podían graficar esta situación, podían graficar otra situación de competencia perfecta, donde tuvieran los beneficios normales. La unidad de competencia perfecta entraba, no les pregunté. Esta era la única pregunta, lo más simple posible, y además era general, porque ya lo habíamos visto de los dos tipos en la teoría. ¿Alguna consulta, chicos? Sí, profe, ¿me escucha? Y el gráfico es primordial. Acá Karen Cáceres me dice, yo respondí bien, pero el gráfico no lo hice. El gráfico es de vital importancia porque, volvamos en el caso del punto de equilibrio que no hicieron los gráficos. Y los que lo hicieron lo graficaron mal, explicaron bien la situación, pero cuando lo analizaron el gráfico
me pusieron que el precio estaba por acá, en el infinito, digamos. Es primordial que ustedes hagan el gráfico, es primordial que ustedes nombren las curvas, qué se trata, qué es lo que hay acá, qué es lo que hay acá, a qué corresponde esta gráfica, a qué corresponde esta curva. Fundamentalmente cuando es escrito, porque oral uno, cuando no ponen esos datos, uno le puede preguntar y entonces ustedes rectifican en el momento. Pero en el caso que es escrito, cuando mayor información den sobre lo que han dibujado, es mejor. Porque nos dan la pauta que no estudiaron sin razonar. Los gráficos es una forma de razonar. Y ahí estaba bien especificado, dice, grafique alguna alternativa, no se le pedía que graficaran estas situaciones, que graficaran una situación donde hubieran beneficios extraordinarios, donde hubieran pérdidas, donde hubieran beneficios normales. Graficaran una situación donde marcaran esa condición que maximiza beneficios. ¿Cuál es esa condición? Esta vendría a ser como la universal. Acá en el caso de competencia perfecta se aplica la misma, nada más que por lo general las bibliografías hablan del precio que es igual al costo marginal. ¿Pero por qué? Porque este precio es igual al ingreso marginal y es igual al ingreso medio, por las características del modelo de competencia perfecta. No se anula la respuesta, vale medio punto o menos, no sé, depende de... Y el parcial era tan fácil que no, o sea, la corrección fue que no se estuviera perfecto o estuviera lo más explícito posible las respuestas. Bueno. A ver, que no veo lo que me pregunta. Los bienes los relacioné con la elasticidad, ¿está mal? Algunos en el 4, donde me decían los bienes sustitutos y complementarios, los relacionaron con la elasticidad, pero algunos los relacionaron mal en el análisis. No sé cuál será el caso. Con 7 se promociona. Y la promoción, ya desde la cátedra le vamos a mandar cuáles van a ser los lineamientos, porque no, a raíz que se ha tomado un solo parcial, no va a ser igual que en los años anteriores. Ustedes eligen un tema, ya le vamos a dar las pautas. No me acuerdo ahora, en el cronograma estaban las fechas, ya nos vamos a fijar y les vamos a dar las pautas para que... El cronograma de los parciales, recuperatorio, global, lo vimos en la primera clase, chicos, así que fíjense en ahí, el cronograma. Lo único que no tomamos fue el primer parcial y su recuperatorio, pero lo otro vamos a tratar de respetarlo. Bueno. Los chicos, Gabriel, ¿ya te fuiste o no? Aquí estamos nosotros. Sí, Silvia. Bueno. Ahí tenés otras consultas.
Sí, estaba bien, pero tenían que explicar por qué pasaba con los precios. Algunos se confundieron. Me decían que era positiva porque cuando aumentaba el precio de uno, no, hubieron de todo. No sé, tendría que fijarme, yo voy a anotar. Pero en esa, la pregunta 4 y 5, la mayoría la contestaron bien. No sé. Bueno, hay muchos de los que no recibieron la nota son porque o lo entregaron fuera de término o están desaprobados. Nos falta, hay 2 o 3 de los que estaban desaprobados que se pasó la nota, los demás no. Entre hoy o mañana se va a publicar la lista completa y ahí van a ver. Sí, va a ser para todos. Bueno, sí, la lista la estoy terminando de procesar, Maris. Sí, antes del sábado la van a tener. No, sí, posiblemente en un rato, apenas terminemos Sí. acá. Bueno, vos entonces ya Sí, no sé terminaste si no la hay más parte de preguntas. explicación y después seguís con la clase teórica, ¿no es cierto? Sí, ahora vamos a ver monopolio. Bueno, A ver. entonces los alumnos que normalmente tendríamos práctica hoy, vamos a abrir otro classroom para la práctica, que se los voy a comunicar. ¿Sí? No, porque ahí Mario Pérez dice... dice que sí recibió. Sí, tiene un 8 Mario Pérez. En el recuperatorio no entra monopolio, pero sí para el global. Me preguntan ahí. A ver. Para el recuperatorio este sábado entran los mismos temas que entraron para el parcial. Sí. Y acuérdense que Bueno. la unidad 5 entra, porque yo vi por ahí que algunos decían que no entraban. Bueno. Entonces yo me desconecto de acá, Marisa, y genero el Classroom para la clase práctica. Bueno, listo. Gracias. Bueno, listo. Hasta luego, Marisa. Chao, hasta Chao. luego. Bueno, vamos ahora a comenzar la unidad 6, que es monopolio. Vamos a ver si puedo compartir. Bueno. ¿Ven la presentación, chicos? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Disculpe, yo le pregunté lo del punto 4 y después le pregunté, creo que no lo vio, si podría rever mi parcial porque según la explicación que dio del parcial, no estoy de acuerdo con mi nota porque tengo todo muy parecido igual a lo que acaba de decir. Bueno, veo. Trato de verlo. Ya te había notado a vos. Lo debo haber dicho en voz alta. Bueno, profe, muchas gracias, no lo escuché. Bueno, hoy vamos a ver monopolio. El monopolio es como ¿ven la presentación? Me dijeron que sí. Esta es la unidad 6. Tenemos el monopolio, la competencia imperfecta. El monopolio es un tipo de fallo de mercado. Cuando vimos el sistema capitalista,
Y cuando el mercado, el libre juego, este punto de equilibrio que veíamos recién, cuando el libre juego de la oferta y la demanda no podía responder a ciertas situaciones en el mercado, aparecían los fallos del mercado. Y el monopolio surge como consecuencia de las economías de escala, es una de las causas por las cuales se generan estos desequilibrios. Está en el libro de Mochón y Becker, en el capítulo 7, en el que tienen cargado en Classroom. Antes de empezar con el monopolio, directamente vamos a empezar con la competencia imperfecta. ¿Cuáles son las características de la competencia imperfecta? Una de las características de la imperfección de la competencia es que influye en la determinación del precio. Estamos hablando como siempre diferenciándolo de la competencia perfecta. En este caso, a diferencia de la competencia perfecta, tampoco hay un precio aceptante, sino que ellos influyen y determinan ese precio del mercado. Ahora, diferenciando la competencia imperfecta con el monopolio, si bien tiene una inferencia en el precio, no tiene un control absoluto, como en el caso del monopolio en el mercado. ¿Está? En el caso, otra característica de análisis es a qué corresponde la demanda, la curva de demanda. En competencia perfecta decíamos que era horizontal, perpendicular paralela al eje de las cantidades y era perfectamente elástica. En el caso de la competencia imperfecta, la curva de demanda tiene pendiente negativa y tiene una elasticidad finita. ¿Qué significa que tenga elasticidad finita? Es que ese análisis, cuando veíamos elasticidad de la demanda, veíamos que en una misma curva podíamos tener elasticidad elástica, unitaria e inelástica. A eso, como tiene la curva de la demanda, es una curva con pendiente negativa. Cuando hablamos de elasticidad finita, estamos refiriéndonos a eso. Y bueno, ahí dice que la curva de demanda es decreciente, justamente por esa pendiente. Acá tenemos las gráficas, la comparación. En la competencia perfecta vemos que la curva de demanda es una línea recta, en la competencia imperfecta es decreciente y tiene pendiente negativa. Y a lo largo de esta curva, en este extremo, cuando está cercano a los precios, la elasticidad es elástica, y cuando está cercano a las cantidades, la elasticidad es inelástica, y en su punto medio es unitaria. Para ver cuándo maximizan los beneficios, dijimos que tiene que dar esta situación. Entonces tiene que aparecer el costo marginal y el ingreso marginal. A diferencia de la competencia perfecta, la curva de ingreso marginal es igual, o sea, esta es la condición. El ingreso marginal igual al costo marginal. Pero el precio es mayor o igual al costo variable medio en el caso de la competencia imperfecta. Y la curva de la pendiente de costo marginal es mayor a la pendiente del ingreso marginal. ¿Por qué se originan o cuáles son las causas de la imperfección? Una habíamos dicho que eran las economías de escala. ¿Cuándo se producían las economías de escala? La economía de escala es cuando los costos son decrecientes y bueno, en las pequeñas empresas tienen altos costos al inicio de su actividad comercial, cosa que las grandes empresas tienen menores costos porque ya están en otro nivel. Cuando veíamos las economías de escala, estábamos hablando de tamaños de empresas. En una empresa inicial,
los costos de fabricación son mayores que en una gran empresa cuando va pasando de microemprendimiento a pequeñas, medianas y grandes empresas. A medida que va creciendo, va aumentando la producción y van siendo más eficientes acá tener la Filmina, por cuestiones de especialización, de inversiones en factores productivos, que hacen que los costos de una gran empresa con respecto a una pequeña empresa que hace el mismo producto sea más barato. El caso del monopolio natural está dado también, estas economías de escala están dadas por la estructura de costos. La apertura de otra empresa que ofrezca el mismo producto que esta empresa monopolista implica altos costos. Entonces, el inicio de esa empresa va a tener mayores costos que la empresa que ya está posicionada en el mercado. Pasamos a la otra filmina. El monopolio. El monopolio ya dijimos que era el caso extremo de los mercados, de las competencias imperfectas, ¿tá? Y la característica era que había un solo oferente, porque hablábamos que polio significa vender. Entonces, hay un solo oferente, por lo tanto, este oferente, este productor, tiene el poder de fijar precios, ¿tá? Entonces, la curva de la empresa va a coincidir con la curva del mercado, porque cuando nosotros hablábamos que la curva de demanda del mercado era la suma de la curva de demandas individuales. Como hay un solo, de la curva de oferta, hay un solo oferente, entonces la sumatoria de los oferentes individuales es uno solo. Entonces, por esa razón, la curva de demanda y la curva de oferta va a ser, la curva de demanda va a ser la del mercado. Bueno, las causas son el control de un factor productivo, por ejemplo, que sea propietario de los recursos naturales, como por ejemplo las empresas mineras, sea el propietario de la zona donde está la extracción del Mahogany, por ejemplo. Que la explotación sea con carácter de exclusividad, ya sea porque tiene ciertas patentes que hacen a la característica de los monopolios, que el producto que ofrece, la diferencia de la competencia perfecta, es único, es diferenciado. Y esa diferenciación está dado por las patentamientos de las fórmulas, de los procesos productivos. Entonces hace que sea diferenciado el producto que ofrezcan. Después, otra de las causas son los monopolios legales o fiscales. Estos están dados por ¿qué cosa? Por las características de que se presentaron a una licitación pública. Entonces, veíamos ejemplos como el transporte público urbano de pasajeros. Es un monopolio que es legal, está garantizado por el Estado. Y a su vez, porque el transporte urbano, esta causa está relacionada también con los bienes públicos, donde el transporte urbano de pasajeros debe el Estado garantizar ese servicio, y entonces aparecen estas barreras legales. Y los monopolios naturales justamente están dados por esa estructura de costo, donde ya por la instalación de esa empresa, los costos de instalación de esa empresa hacen que la entrada de otra empresa sea a costos mucho mayores. Ejemplo de monopolios naturales, amén de que puede también estar por cuestiones legales, es por ejemplo Obras Sanitarias Mercedes. Los cables Megacable o CTC tienen una estructura de costo en cuanto a la instalación de la red
para el tendido de las redes para internet y televisión, que el costo de eso hace que sean considerables. También podemos hablar de un monopolio natural, por ejemplo, una estación de servicio, que a uno le parece que en una ciudad grande existen varias estaciones de servicio, pero en las localidades pequeñas, que hay una sola estación de servicio, actúa como monopolio, y justamente como un monopolio natural, porque tiene una cierta inversión, una estructura de costos, que la instalación de otra estación de servicio, por la cantidad de habitantes en esa localidad, hace que no sea redituable, porque ya la que ya está posicionada en ese mercado tiene los stocks de mercadería, tiene la infraestructura y la instalación y tiene su clientela ya fijada. Entonces la instalación de otra estación de servicio por la cantidad de habitantes no es redituable. Acá tenemos el análisis justamente que veíamos que el ingreso marginal es menor al precio de mercado. Esta es la curva de ingreso marginal y esta es la curva de demanda o ingreso medio, en el caso del monopolio. Y la mayor distancia entre ambas se produce el beneficio total. El equilibrio del mercado en un mercado monopólico. Vamos a pasar directamente a la gráfica. ¿La ven bien ahí o quiere que se las haga en el pizarrón? ¿No? Acá tienen, ¿se acuerdan que cuando vimos competencia perfecta, nosotros el análisis del monopolio lo podíamos hacer desde un enfoque marginalista, que es la gráfica que está arriba, o el enfoque total, que es la gráfica que está abajo. En la gráfica que está abajo, nosotros cuando vimos la unidad donde estaba la función de producción y la función de costo, y vimos los beneficios de la empresa, analizamos justamente esta gráfica, que era en una situación de monopolio. En el caso del monopolio, este análisis es en el corto plazo. Entonces, la situación que tienen arriba es en un enfoque marginalista, donde tienen beneficio. A diferencia de la competencia perfecta, los monopolios en el largo plazo pueden trabajar con beneficios extraordinarios o con pérdida. A diferencia de la competencia perfecta, que la situación en el largo plazo, porque como no había barreras de entrada y salida de empresa, hacía que si había beneficios extraordinarios entraran en empresa, y si había pérdidas no podían existir en el tiempo. En el caso del monopolio puede existir estas situaciones en el largo plazo. Lo que pasa es que en el caso de una situación de pérdida, en algún momento, por más que sea algún servicio público o algún producto diferenciado, tienen que hacer algún tipo de inversión. Un ejemplo puede ser Obras Sanitarias Mercedes, que empezamos a ver que hay escasez de agua, que hay cloacas que se revientan. Entonces esto significa que va teniendo pérdida, entonces tienen que hacer ciertas inversiones para revertir esa situación. Después en la gráfica siguiente tienen una situación donde tienen ganancias y otra en pérdida. Haciendo en este caso el mismo análisis que veíamos en el caso de competencias, con ese área amarillo que tenemos en la gráfica donde hay ganancia, y esta área verde donde tenemos, ¿cómo se determinaba? Justamente con la formulita de que el beneficio total era igual al ingreso total menos el costo total,
y ahí obteníamos aquí igual en esta gráfica el ingreso, el área de ingreso total y cuál es el área del costo total. ¿Hace falta que les haga este análisis o se acuerdan de competencia perfecta? Están ahí atrás. ¿Está? ¿Lo puede hacer? Bueno, lo hacemos. Acá tenemos el precio, los costos y los ingresos. Y acá tenemos la cantidad. Esta es la curva de ingreso marginal, que decíamos ahí la Firmina, que era menor a la curva de ingreso medio, y acá el ingreso medio es igual a la curva del precio. Del precio, no, de la demanda. ¿Está? Y tenemos el costo marginal. La condición dijimos que era cuando el costo marginal era igual al ingreso marginal, ahí se maximizaba beneficio. Acá en este punto, ¿qué pasa? Tenemos el costo marginal, el ingreso marginal, esta es la cantidad que me maximiza beneficio. Para esta cantidad, ¿cuál es el precio de mercado? Me tengo que situar en la curva de demanda y ese va a ser el precio que maximiza beneficio. Para ver si tenemos beneficios... se me pasó la Firmina. Para ver si tenemos beneficios extraordinarios o pérdidas, ¿qué nos hace falta? Tener las curvas de costo, la estructura de costos. Entonces, suponemos que el costo total medio es este. Entonces, para este nivel de producción, mi costo total medio va a ser este. ¿Está? Entonces, mi beneficio total es igual a ingreso total menos costo total. Ingreso total es igual a precio por cantidad. A diferencia de la competencia perfecta, este precio no es precio aceptante. Entonces, a diferentes cantidades voy a tener diferentes a diferentes precios voy a tener diferentes cantidades. Entonces, dijimos que la curva de demanda es igual a la curva del ingreso medio y es igual a la curva de demanda del mercado. Menos. El costo total, ¿a qué es igual? Y es igual al costo total medio por la cantidad. ¿Ah? El costo total, el ingreso total va a ser precio por cantidad. Precio que está dado por O, precio primo, por O, Q prima, o asterisco, menos. El costo total medio va a estar dado por O, costo total medio, por O, cantidad prima, estrella, digamos. El ingreso me va a dar el área formada por O, el precio estrella, este punto que le vamos a llamar A, y Q estrella, menos. El costo va a estar dado por O, costo total medio, este punto
que le llamamos B, y Q. Esto es mi costo, ¿está? Y este es mi ingreso. Esto es mi costo, este es mi ingreso. Entonces, mi beneficio total es igual al rectángulo que está dado por el costo total medio, el precio prima, A, B. ¿Ven bien, chicos? Y esto es un beneficio extraordinario. ¿Por qué? Porque el precio del mercado, el precio de equilibrio de que me maximiza el beneficio, es mayor al costo total medio. ¿Está claro? El mismo análisis pasa en el otro caso. ¿Qué vemos acá? El costo total medio está por encima de la curva de demanda o de ingreso medio y de la curva de ingreso marginal y del precio que me determina la cantidad de equilibrio, la cantidad que maximiza beneficio. Siempre ustedes tienen que, en el monopolio tienen que graficar el ingreso marginal, la curva de demanda y el costo marginal. Este punto que tenemos acá, pongámosle C, justamente el punto C es a donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y a partir de allí obtenemos cuál es la cantidad que maximiza y cuál es el precio que maximiza en esa cantidad. ¿Está claro? Después, para ver si tienen beneficio, igual que en competencia perfecta, para ver si tienen beneficio extraordinario o pérdida, tenemos que analizar la estructura de costos. Para eso tienen que aparecer los costos totales medios, los costos variables, y acá no tenemos punto de cierre de las empresas monopolísticas. Porque dijimos que en el largo plazo pueden seguir trabajando con pérdida, pero en algún momento deben hacer algún tipo de inversión. Y así como hay barreras para ingresar al mercado, hay barreras también para salir. Obra sanitaria no puede salir del mercado porque tiene que cumplir con esa función de prestar el servicio de agua potable y de cloacas. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Están allí? Después tenemos esto, ¿cuál es el costo social del monopolio? Ustedes tienen acá, no sé si quieren que se los grafique, pero tienen la comparación de competencia perfecta y monopolio. El punto de equilibrio, ¿tá? Nos dice cuál es el punto en el cual los oferentes y los demandantes están en equilibrio, donde coinciden las cantidades y el precio en que los demandantes están dispuestos a comprar ese precio y los oferentes están dispuestos a vender. Pero acá ustedes tienen dos zonas, una celeste y otra marroncita. Y nos muestra justamente, la celeste nos muestra el excedente del consumidor. Esa zona son todos los consumidores que de acuerdo a su estructura, porque si bien acá estamos comparando el precio del bien con las cantidades, hay determinantes que hicieron que la curva tuviera esa forma. Entonces, hay una parte de los consumidores por su estructura de ingresos, de gustos, y preferencia que no ha sido satisfecha. Entonces, ese es el excedente, el color turquesa es el excedente de los consumidores. Y el color marrón es el excedente de los productores. A estos precios
hay productores que no pueden, es la situación de los productores cuando trabajan en pérdida, no pueden ofrecer a un precio mayor. Entonces ofrecen por un precio menor, entonces es el excedente de los productores. Eso es incompetencia perfecta. En el monopolio vemos que la zona de los oferentes, la que está por debajo del precio de mercado, que maximiza beneficio, donde hace máximo este producto entre el precio y la cantidad. Entonces ahí tenemos el excedente de los oferentes, los productores. Y la parte de arriba tenemos el excedente de los demandantes. Hasta acá, mayor o menor superficie, pero es el mismo análisis que en competencia perfecta. Pero hay una zona, que es la que está amarilla, que ahí no hay posibilidades de obtener cantidades de bienes. Entonces eso es lo que se llama el costo social. Los monopolios tienen un costo social. Hay una población insatisfecha y eso produce el costo social. Porque la cantidad es mayor a la cantidad ofrecida y demandada que la que me maximiza beneficios. Bueno, y con esto terminaríamos esta unidad, para este tema. El próximo van a tener oligopolio. Voy a dejar de compartir. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Lo de monopolio natural. El monopolio natural se da, son aquellas empresas que por su estructura de costo para prestar el servicio o el bien diferenciado, hace que la entrada de otra empresa sea mucho más costosa. Y está, por ejemplo, en el caso de las prestadoras de cable, que tienen toda una estructura de tendido de cable, de cableado, para poder prestar el servicio. Entonces, hace que la entrada de otra empresa les sea más cara que el que ya está posicionado en el mercado. Yo les daba el otro ejemplo de una estación de servicio en una localidad, supónganse, en Tilizarao, que hay una sola estación de servicio. Supongan que quiera otra estación de servicio de combustible instalarse en esa localidad. La población, o sea, primero tiene la barrera de los costos de instalación. Allá hay una empresa que ya está posicionada. Esta empresa nueva tiene costo de instalaciones, de la estructura, de los tanques, la edificación y el stock de mercadería, de combustible, de GNC, ¿tá? Tiene ese inconveniente. Y después tiene el otro inconveniente de la cantidad de población de la localidad. Amén de que está, la única estación de servicio está sobre la ruta y hay localidades cercanas que no tienen GNC o no tienen combustible. Entonces, eso hace que por su estructura de costo sea un monopolio natural. ¿Está aclarada la pregunta? Puede que la que se instale, la nueva empresa que se instale, va a tener que ofrecer su producto, el combustible, a mayor precio, a menos de que hay una regulación que los precios están más o menos semejantes en todas las estaciones de servicio, pero está dado por la estructura de costo. Sí, también puede ser un supermercado, sobre todo porque uno de los determinantes que vemos, que no es un determinante clásico en la oferta y la demanda, es el tamaño de la población.
Los economistas contemporáneos hablan como determinante de la oferta y la demanda el tamaño de la población. Y justamente en este tipo de situaciones se refleja eso justamente. La cantidad de población no amerita que haya 2 grandes supermercados o 2 estaciones de servicio. Amén de los costos de la estructura de instalación de esa empresa. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Voy a detener la grabación.